sirve luego de... No sirve de traducción. Yo doy más. Eso. ¿Seguimos bien como los documentos? Voy a dejarlo abierto, pero ahí veamos en función de la conversación para que no vaya a distraer la... Tres. Lo voy a dejar abierto, pero la idea es que ustedes vayan conversando si quieren. ¿Pueden bajarlo? Sí, eso es lo que ustedes escribieron. Y ahí yo creo que está. Cuéntanos qué encontraron de la problemática. Sí, bueno, en realidad nosotros estamos, claro, en este tema del uso de la IA y el desarrollo del pensamiento crítico, los procesos de enseñanza-aprendizaje, y si bien es cierto, la búsqueda no es compleja, porque son temas que están investigándose harto, hay mucha literatura en los últimos 2 años, y ahí en ese sentido no ha sido complejo, pero también la abundancia, de repente uno se va perdiendo. Pero focalizar en particular sobre el pensamiento crítico, uno se encuentra con hartas discusiones, ¿ya? Y con algunas revisiones sistemáticas que ya han hecho. En particular hay una que revisamos, que se hizo el año pasado, y bueno, y a partir de ahí y de otras que ya veníamos revisando, identificamos, o más bien, ¿cierto?, la problemática central que tiene que ver con la pérdida de habilidad reflexiva y pensamiento crítico en consecuencia. Y allí hay hartos antecedentes que son interesantes también de colocar como argumento. Por ejemplo, se sabe que la IA desarrolla habilidades de pensamiento inferior, ¿ya? Dado que la habilidad reflexiva y el pensamiento crítico son de orden superior. O sea, eso la IA no puede hacer. Y en ese sentido, el uso excesivo de IA, estoy hablando desde los antecedentes, ¿cierto?, del problema, el uso excesivo de IA puede socavar esas habilidades analíticas más profundas, el uso excesivo. Bueno, y también en ese sentido, nosotros estamos planteando que la idea de que el estudiante no puede, ¿cierto?, entre comillas, tragarse todo lo que la IA es como el argumento inicial, y por lo tanto debe haber ahí un proceso que permita al estudiante cuestionar la información, ¿ya? Y ahí aparecen otras cuestiones importantes asociadas a esto, como por ejemplo, este uso excesivo también va desplazando el pensamiento propio. O sea, de hecho, hasta el punto de generar inseguridades de repente en los usuarios que están acostumbrados a la idea. Por otra parte, disminución en la motivación para realizar esfuerzos cognitivos profundos, ya que está asociado a esto, la autorreflexión también y el análisis independiente. Y también otra cuestión interesante que agregamos acá, que puede ser evidentemente una amenaza ya en algunas partes, que en términos relacionales, por ejemplo, en particular la presencia de herramientas como ChatGPT, suscitan inquietudes sobre el desarrollo de habilidad y pensamiento crítico y la posible inhibición de la relación humana. O sea, en la medida en que más me relaciono con ChatGPT, menos estoy dispuesto a relacionarme humanamente en términos de habilidades sociales. Eso como en términos de antecedentes del punto de la problemática. ¿Ya? Sí, es bien interesante lo que decía Daniel, que revisando la literatura, en el fondo hay mucho escrito y cambia muy rápido. O sea, la visión hacia la inteligencia artificial, primero, lo que pudimos ver al principio muy desde el miedo, y hoy en día ya como aceptando que ya está. Por tanto, es importante centrarse en la última literatura y por eso tratamos de buscar también información de lo último escrito. Y ahí nos encontramos con literatura muy interesante de lo que comentaba Daniel. A mí me gustaría quizás leer cortito esto, las tensiones, ahí nos centramos harto en la
conversación, porque lo otro lo escribió ya Daniel, pero en el fondo, ¿qué tensiones o dilemas genera? El dilema central radica en cómo utilizar la herramienta de manera juiciosa para agilizar el aprendizaje sin que esto obstaculice la creatividad o el pensamiento crítico. Asimismo, surge el desafío pedagógico de enseñar a los estudiantes a mantener su juicio independiente frente a contenidos que, aunque rápido de obtener, pueden contener sesgos, ante eso, ¿cierto?, que utiliza la información o que comprometan la integridad del conocimiento. Hay que recalcar que nos encontramos con un estudio que decía que solo el 8% de todos nosotros revisamos lo que realmente dice la inteligencia artificial. O sea, cuando nosotros hacemos una búsqueda, solo el 8% de las personas que hacen esa búsqueda realmente vuelve a buscar si que eso es real o no, verídico. Y lo que nos pareció muy interesante es que esta situación obliga a las instituciones a decidir en priorizar la rapidez en la resolución de problemas o fomentar procesos de autorregulación y reflexión profunda que eviten la dependencia tecnológica. En el fondo, esta inmediatez va en contra muchas veces del pensamiento crítico humano que requiere tiempo. Entonces, como obviamente estamos en una máquina productiva, todos nosotros, porque somos todos profesionales y estamos haciendo cada vez más cosas, y hay también un burnout ligado a la inteligencia artificial por esta inmediatez, es quizás encontrar espacios dentro de la academia que cuiden los tiempos necesarios para fomentar esta reflexión profunda. En ese sentido, creemos que la academia tiene que hacer una alfabetización sobre la inteligencia artificial, para los primeros años. E idealmente que supiéramos que los estudios obviamente analizan estudiantes en Europa, en Estados Unidos, y debiéramos situar lo que estamos haciendo también en el contexto de nuestros estudiantes. Y en ese sentido quizás sería bueno proponer una investigación de cómo utilizan nuestros estudiantes la inteligencia artificial. ¿Todavía algo más quizás? Sí, en realidad el elemento del tiempo es muy importante porque la mayoría de los autores tienen las argumentaciones respecto del uso de IA, pero siempre se está repitiendo de que el argumento de que la IA es utilizada dada la inmediatez que permite la producción de conocimiento que está allí. Entonces el estudiante tiene un acceso a una retroalimentación inmediata, o instantánea, la retroalimentación es constante. Y cuando uno revisa la literatura, en el caso de los procesos formativos asociados a la retroalimentación, claro, hay dos tipos de retroalimentación, ¿cierto? Pero hay una que es formativa, que adquiere tiempo. Y esa es la que también estos mismos trabajos están proponiendo, o sea, dar más tiempo a procesos de retroalimentación y también autorregulación, autonomía de parte de los estudiantes en relación a lo que hacen con la IA. Sí, finalmente, algunas de las recomendaciones que encontramos en cuanto a unidad de institución, las instituciones deben asumir un rol proactivo en la alfabetización en IA, estableciendo como prioridad que el estudiante comprenda la naturaleza técnica y operativa de esta herramienta. No basta con regular su uso, es imperativo desarrollar programas de formación, talleres y seminarios que enseñen a los estudiantes cómo funciona realmente la IA generativa, abordando conceptos como el procesamiento del lenguaje natural, la probabilidad estadística superpuesta y la origen de sus sesgos. Al entender la IA es un modelo predictivo, entender la IA como un modelo predictivo y no una fuente de verdad absoluta, los estudiantes estarán mejor capacitados para ejercer una autorregulación efectiva y un juicio crítico informado. Hablamos justamente de la autorregulación, como nos hacemos todos dependientes, porque hablamos con alguien que es terrible, pero hoy en día le escriben un correo y estamos seguros de que haremos
escrito bien, y esto hace un año, ¿no? Teníamos todos los correos sin IA, o todas las búsquedas sin IA, pero hoy en día estamos dependiendo. Eso, pero... Sí, yo simplemente agregar que, bueno, nosotros también tenemos acá, obviamente, los riesgos, ¿cierto? Y las oportunidades, y dentro de las oportunidades tenemos 5, y a mí me gustaría en particular, dado que las otras están voluntadas de alguna manera, destacar que es una oportunidad pensar en uso responsable de herramientas y en la educación superior. Esa es la oportunidad. ¿Ya? Y bueno, y aquí señalamos que esto incluye el diseño de actividades que animan a los estudiantes a evaluar y verificar críticamente el contenido generado por IA, haciendo hincapié en la importancia de la precisión y la conciencia de los sesgos que produce la IA, y las instituciones en ese sentido pueden desarrollar programas de capacitación, talleres que enseñan a los estudiantes a usar esta herramienta de manera efectiva como herramienta para mejorar el pensamiento crítico, el juicio independiente y la formulación de argumentos integrales. Y esto último es muy importante porque también la literatura coincide en que una de las cuestiones que se pierde asociada al debilitamiento del pensamiento crítico es la construcción de argumentos. O sea, la construcción de argumentos se pierde porque la argumentación, o más bien las explicaciones, las relaciones lógicas están hechas por la máquina y no por el humano. Y lo que hablábamos en ese momento, precisamente con la, claro, uno como profesional interactúa con la IA, pero tú inmediatamente reconoces qué le falta, qué le sobra, qué está de más, qué cosas están incoherentes respecto de lo que tú quieres revisar, o a lo mejor qué paradigmas no están puestos ahí, que son propios de lo que tú quieres que esté presente. Pero claro, ahí en el fondo está tu juicio crítico presente permanentemente para poder ver si ese contenido es o no lo que tú quieres decir. Pero claro, si no está ese criterio, es complejo que tú lo puedas mirar con una mirada crítica y que puedas reflexionar a la analogía muy sencilla es que si no aprendiste a multiplicar en cuadernos, no vas a ser capaz de darte cuenta si el calculador te entregó un resultado erróneo o no, al menos en orden de magnitud. Sí. Puede que la tengas mal configurado, metiste mal el dedo. Uno hace el cálculo, o uno debiera hacer el cálculo sabiendo en qué orden. ¿Cómo recuerdan eso? Exacto, Claro. exacto. Entonces, por eso que todavía en la enseñanza básica, primero las tablas de multiplicar, las metodologías, y después ya, ok, puedes usar el calculador. Debiera aplicarse el mismo proceso, la misma secuencia con la idea. Claro, en este caso formación, es lo que más relevante también respecto de cómo hacer frente a esta problemática. Claro, pero sería interesante, yo creo que para entender si es que todos nuestros estudiantes ya traen consigo un pensamiento crítico nivelado a lo que necesitamos para esta tremenda herramienta, o bien hay que fomentarlo. Para eso tenemos que saber, y es importante entender cómo nuestros estudiantes están utilizando la IA, que hacen esta, si son parte del 8% o no. Sí. Claro. O sea, lo primero sería en el fondo la necesidad de este estudio, de esa investigación local del contexto que nos indica dónde va a ser. Porque nosotros que tenemos que para todos. Los ámbitos que han propuesto, es necesario entender qué es lo que está pasando con estas herramientas en nuestro entorno, para situarlo. ¿Solo en el docente? O sea, ¿solo en el estudiante o también en el docente? Yo creo que para todos. ¿Sí? ¿Algo que quisieran comentar al respecto de lo que compartían? Sí, que les quedó dando vuelta. Que nos parece muy interesante. Nosotros hicimos más bien una conversación, pero en las cosas que ustedes enseñaron ahí también lo habíamos recogido en nuestro grupo, creo que hay temas que van apareciendo independientemente de quién es diputado, se cruzan. Y algo que propuso acá Alberto es justamente el tema de cómo, proponía él, podríamos acercarnos a hacer una investigación respecto al uso de la IA, y ahí podrías comentar más tu idea, ¿no? Que no lo dejamos anotado también. Bueno, sería como una iniciativa más del semestre para hacer al menos un estudio de escala, cualitativo idealmente, de cómo usan la IA.
los estudiantes, al menos de alguna facultad. Idealmente, para hacer algo interfacultad, sería más grande. Porque efectivamente, lo que comentaba usted, hay mucha literatura en Estados Unidos, en Europa, pero no hay en latín. Y menos recientemente. Estábamos comentando también con Fabiola cómo, por ejemplo, la matemática, la aritmética básica, es una cosa de que muchos estudiantes ya en la educación media ya usan inteligencia artificial para hacer estos procesos argumentativos y de cognición, por lo cual no hay integrado esa aritmética. Por lo cual llegan a las carreras, llegan a todos estos procesos y hacen no hacen ese filtrado, no hacen ese filtrado. Sí. Bueno, además agregar que ya las pruebas que se han hecho a nivel global, y en el caso latinoamericano también, asociado a los niveles de pensamiento crítico, la tendencia es que vayan bajando los niveles de pensamiento crítico. Y probablemente la IA también va favoreciendo aquello. Nicolás, y te doy la palabra al Jaime. No. A partir de lo que... Ya, entonces no, Jaime. Lo que plantea Alberto me parece sumamente interesante. ¿Alguno de nosotros se habrá encontrado en algún instrumento de evaluación diagnóstica sobre el uso de la IA? Yo, por ejemplo, acabo de aplicar una evaluación diagnóstica, pero sobre conocimientos de química. Y quiero usar la IA en un curso. Entonces, sería fantástico tener ese instrumento de que saben cómo la usan y luego al final del curso poder evaluar el cambio, si es que se dio el cambio. Sí. Jaime y la me hace pensar en que todo eso finalmente es tarea de estudiante. Entonces, la IA te mejora la tarea de estudiante. Yo creo algo así. Porque todavía están discutiendo el que no es mejor. Claro, que ahí sería como otorgarle a la IA la responsabilidad de potenciar. Pero no del proceso, sino como producto final. Como producto nada más. Como productividad. No, producto de calidad. Como calidad de producto. Que es un poco cuando me tocó virtualizar y todo eso. Mejoró el aprendizaje. No esa satisfacción ni. Claro, no, el aprendizaje. Transmitir más eficientemente los contenidos en tiempo. Eso que. En el fondo ahí se responde por lo mismo que decían de más fácil encontrar que te evalúe eso. Sí, José Miguel, ¿tú querías preguntar algo? Sí, bueno, yo trabajo en la universidad principalmente y realizamos una evaluación diagnóstica al inicio de competencias digitales. Es muy interesante para nosotros saber qué sabe de Word, qué sabe de Excel, de navegación de Internet, de seguridad de datos, de información, y le incluimos el tema de del año pasado. No sé si estará tan excelente como instrumento diagnóstico, yo creo que obviamente siempre puede mejorar, en especial por los dilemas que nosotros enfrentamos ahora, pero sí lo vamos desarrollando y justamente este año, primera vez, tengo 2 semanas de experiencia que me dieron un curso que tiene que ver con la tecnología y lo que tienen que utilizar los estudiantes, y hablamos de eso, hemos comentado mucho el uso de IA, cómo usarla y cómo no, qué opinan ellos, y claro, ellos tienen igual una visión súper crítica sobre el qué se puede hacer, pero no tienen idea realmente del alcance que puede significar para su trabajo, su productividad, el hecho de hacer las cosas, pero también después ya yo qué saco, y cómo consigo saber realmente que eso que hice estuvo bien. Claro, la contratación, como decían, nunca la hacen, nunca la revisan,
muy pocos se dieron cuenta de eso, ahí fuimos viendo cosas con respecto a cómo verificar que lo que me entregó estuviera correcto y no fuera una invención. Pero he visto también estudiantes porque esta semana hemos tenido defensa de grado y presenté investigación y trabajos de libros que tienen que ver con aplicación de inteligencia artificial o el uso de software que ya tiene que incluir esto. Y también hay derechos que uno podría decir, oye, pero los jóvenes son, a veces uno escucha nativos digitales, pero realmente cuando uno hace la encuesta y después ya vamos a la otra semana a hacerlo en clase, lo que usted sabe hacer es enorme y se dan cuenta ahí de las diferencias que hay entre lo que piensan que saben y lo que realmente saben. Porque claro, en el colegio utilizaron la guía para buscar alguna respuesta, alguna cosa, pero nunca se preocuparon de cómo utilizarla bien, nunca supieron que eso que estaban haciendo tiene un método, una manera, tiene un resultado para qué sirve. Entonces su uso se basa en esto, en el uso tecnológico, y muy poquito siquiera saben ocupar el computador. Entonces, claro, la guía nos ayuda a ser más productivos y a veces nos centramos en la productividad, pero ¿cuál es el resultado después? Como decía recién el colega, el resultado del estudiante, del proceso crítico, eso que hiciste más rápido, ¿te sirvió para algo o tiene el trabajo ahí? O sea, como las preguntas que los mismos chicos se han hecho en clase esta semana que estaba con ellos. Jimena había pedido la palabra. Sí, sumando un poco a lo que se estaba conversando, claro, no sé si lo que hacen ustedes al inicio es más bien ofimática, quizá. Claro, Sí. Sí. Sí, nosotros también trabajamos al inicio con una evaluación para medir, digamos, ya el manejo de herramientas como profesionales, o sea, principalmente de ofimática. Pensando en el trabajo que hacen yo, luego de la carrera de traducción, en lo que tiene que ver con uso de bancos de datos, ¿no es cierto?, títulos terminológicos y eso. O sea, necesitamos que se manejen con estas herramientas, no a un nivel usuario, sino que un poco mejor. Y claro, desde hace ya unos años, nosotros cuando le pedimos a los estudiantes realizar una traducción, tenemos una etapa que llamamos de defensa o presentación, donde ahí el estudiante argumenta sus decisiones traductológicas, por qué puso esto, por qué puso este término, por qué este tiempo de vale más adecuado, por qué considera que esta omisión es válida, en fin, entre otros. Eso nos viene súper bien porque ahí aquí nos damos cuenta de qué hizo, qué dejó de hacer, cómo lo hizo, etc. Entonces le empezamos a agregar también que si ocupan para algo la inteligencia artificial, lo indiquen, ¿ya? Lo marcan en el texto con un determinado color, tenemos ahí una pauta, y además va con una glosa, ¿no es cierto?, en el que indica, no sé, lo utilicé para que me dé más opciones de redacción. Esa es como la típica. La otra típica es para, no sé, frente a una pobreza léxica, no se me ocurrió un sinónimo de esta palabra. Entonces, que me ofrezca 2 o 3 alternativas o algo así. Entonces, eso que responden es lo políticamente correcto. A mí me parece maravilloso, pero tú te das cuenta que esa es la realidad. Que hay más ahí uso de ella que en el fondo tampoco está declarado. Exacto. Entonces, te das cuenta, nos está pasando también eso, que estamos diciendo, oiga, ¿sabe qué? Usted, o sea, sea responsable, indique si la usó, indique para qué la usó, y te dice lo que la literatura dice que debería utilizar. No sé si me explico. Lo políticamente correcto. Por más que lo identifiquen y lo declaren, no es porque, pues, por diversas razones. Aquí tú recibiste el producto primero y luego viene la defensa después, o sea, ya tuviste una etapa de poder analizar y todo, conocer a estudiantes, un grupo pequeño, en fin, hay un montón de situaciones que unas más científicas que otras, que te permiten ver si el escrito es de ese estudiante o no es de ese estudiante, ¿ya? Entonces, no está pasando eso. Ahora, segundo taller de traducción. Entonces, se supone que ahora ya aprendió determinadas cosas, ¿no? Que no supo y que tuvo que recurrir a la inteligencia artificial para
que le echara una mano, pero no las aprendió, porque en la traducción siguiente te vuelve a mostrar el uso para las mismas tareas e incluso para buscar las mismas palabras. Tú trabajas, por ejemplo, un área técnico-científica y trabaja, no sé, ya minería, por decirte, ya prospección, ¿no? Entonces, como que se empiezan a repetir los términos, tú le preguntas, ¿pero por qué tuviste que buscar nuevamente un sinónimo de esto? Si en el primer taller ya nosotros tampoco lo intentamos. Sí, un poco respondiendo también a lo que decía Jaime, solo para tener esta idea. Entonces, ¿qué creo yo? Claro, nosotros tenemos las bases que hablaban de las tablas, por lo tanto uno puede discriminar, a mí me parece súper útil, pero sé cuándo decirle, sabes que no, o sea, esto es una barbaridad que no tiene sentido, o sea, no, de verdad que no. Y entonces uno decide, ¿no? Que toma, que no toma, pero aquí el problema que veo yo es que están aprendiendo con esto. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo van a discriminar? ¿Sí? Es como nos pasa a nosotros con los falsos cognados. Cada vez se habla más con palabras en inglés que están mal utilizadas, que son falsos amigos, digamos, no significa lo mismo en español y todo. Y los estudiantes empiezan a internalizar. ¿Cómo van a identificar ahí el error? Se aprendieron a hablar con ese término de esa determinada manera. Entonces, eso yo creo que es lo que está pasando acá. ¿Te fijas? Que ellos están aprendiendo con esta herramienta. No es que tengan como una base que les permita utilizar esto como una herramienta, que es lo que nosotros queremos, ¿ya? Porque ¿con qué voy a rebatir? Si no sé cuál es el mejor tiempo verbal, no sé cuál es el indicativo del verbo tal, no lo sé, por lo tanto aquí me lo conjuga así, y le dice traducción en vez de tradujo, dice traducción, y lo encuentro maravilloso y dice traducción. Pero como no saben los tiempos verbales, no son capaces de decir a la máquina, ¿sabes qué? Es traducción, es tradujo. Y por lo tanto, tomo todo tu párrafo, pero yo debo ver. Eso no está muy bien. Toman como verdad lo que les está generando y lo entregan. No sé, en mi experiencia, igual nosotros hacemos, como te digo, de habilidades de ofimática, y hacemos esto en el marco del ejercicio, la defensa. No sé, yo estudié con defensas de traducción, o sea, estoy hablando hace 25, 30 años, de la traducción igual siempre tenía esta segunda etapa, en donde uno justificaba, ahora consideramos más relevante que nunca. Entonces, si bien era un porcentaje menor, ¿ya? Ahora tiene un porcentaje mayor. Entonces, no es que hayamos incorporado eso, lo teníamos, solo que lo ajustamos de determinada al peso que tiene esa la relación final. y en relación al escenario. Es lo que mencionaban igual en el fondo, cómo la argumentación termina siendo ahora súper relevante para poder dar cuenta que realmente aprendiste lo que estás entregando. Claro, pero la argumentación no está pasando eso. Sí. Que esa argumentación tampoco es real. O sea, escuchamos que como aprendido igual. Claro, porque en el fondo, después de que cometen el mismo error. Claro, puedes dar una argumentación para defender esta idea, en el fondo también se puede. Nosotros en tiempo porque me deben que es lo que había dicho Nicolás. pero lo dejo ahí planteado, digamos. ¿Cómo está disociado que en las instituciones de educación superior el criterio es retención a nivel año? La cantidad de estudiantes que llegan al día al tercero y titulación oportuna. Entonces yo le hago la pregunta a la ley. ¿Esto contribuye a los indicadores? Yo no voy a poner en juicio los indicadores que usa el ministerio para asignar los recursos económicos a las universidades. Pero pensar que hay pensantes ahí, ministeriales, de orden superior. Pero te fijas que está el tiempo, está la casa. ¿Esto que estamos haciendo aquí, no? Sí, yo quería solamente agregar que estaba pensando que a nivel institucional efectivamente nos falta una encuesta para saber cómo usar la IA los estudiantes. En principio, una encuesta que les permita tener un panorama general, porque hay instituciones que ya hacen su encuesta, y sobre todo para los estudiantes de primer año,
para poder fortalecer de manera más focalizada los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y, por ejemplo, el año pasado la Universidad de Chile hizo una encuesta y hay cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, hay una diferenciación de género en el uso de la IA, los tipos de uso de la IA, y de esa manera se pueden focalizar acciones, pero esa información la necesitamos. Sí. Y de ahí, claro, profundizar con estudios cualitativos que nos permitan ver en términos relacionales y en otras dimensiones, por ejemplo, cuáles son las implicancias que tiene el uso de la IA. Super. Ya lo tenemos entonces anotado. Una tarea fundamental, una encuesta y luego de eso ya establecer la Una oportunidad. cosa, paréntesis súper chico, y en la que parece que no estamos de acuerdo con él. Deberíamos buscar el mecanismo para que sea lo más masivo posible, Sí. para que sea representativo. O sea, yo me voy ahora a la encuesta docente que tenemos hace mucho tiempo y muy poco representativo responde el alumno que está muy enojado o el alumno que está muy contento. Probablemente sea el caso. Pero muy poquito. Yo veo que evaluaciones y muy poco. Cuando yo estaba en la U no me permitían tomar asignaturas si no respondía a la evaluación docente. Pero es que yo creo que esto mismo, en que se establezca un marco regulatorio, la idea es que esto ya en el segundo semestre se pueda instalar en el fondo, y en función de las fechas que yo les planteaba en agosto, en el fondo, que el documento ya esté listo. Esto mismo nos da la excusa perfecta para poder hacer este estudio y esta encuesta general y decir bien un marco regulatorio, pero primero necesitamos saber qué está pasando en la universidad, en el fondo, como ese quiebre y ese nuevo paso. Claro, y cortito, y en este mismo documento también nos falta un marco que nos permita entender qué pasa con el uso de la IA a nivel nacional. Porque también se han hecho encuestas desde el 2023 más aproximadamente, entonces ya está encuesta ya para tener ese marco, ese contexto. Y esta encuesta de alguna manera debe estar relacionada a las distintas facultades. Porque yo vengo a la facultad de más creativa, arquitectura, arte y diseño, y obviamente es distinto a otras facultades. Entonces, yo creo que el estudiante también está más identificado en responder las encuestas y va relacionado a su interés. Sí. Yo creo que debe tener dos secciones, ¿no? Claro, una general y otra más específica a la Y no disciplina. solo los estudiantes, sino que Sí, Sí. incluso a los funcionarios también de ICC, porque cuando toda la gestión que está detrás también es necesaria. Ese es un súper buen punto que mencionaba, porque cuando hablamos de la alfabetización digital, sobre el uso de ella, estamos nosotros alfabetizados lo suficiente para explicarlo. Entonces, Claro, sí, es bueno. es lo máximo. Es que necesitamos avanzar. Sí, no sé si vamos en orden con los temas, porque nosotros tenemos lo del rol docente y tratamos. No spoiler. Por eso, no sé si vamos en orden. Sí, vamos en orden. Ahora Nicolás va a ir un poco lo que fue revisando. Sofía no pudo venir, tenía una actividad. ¿Lo vas a presentar? Aquí conectas, yo salgo. Se conecta en más. Me voy a poner para que. Bien, colegas, buenos días. Tengo que, bueno, no importa, ahí lo comparto. Sí, antes de empezar con la exposición sobre el tema, quiero ser transparente con un par de cosas. Primero, me declaro simplemente pro IA. Propulso de la IA en docencia. Creo que es urgente que enseñemos a nuestros estudiantes el uso de la IA. ¿Por qué? Porque es una herramienta tremendamente mejora la eficiencia, la productividad, y si nosotros estamos entregando profesionales que no tienen
conocimiento, dominio de la IA, los vamos a estar enviando en desventaja al mercado. Esa es la realidad completa. Pero no queremos que se afecte el pensamiento crítico, no queremos que se afecte la capacidad de análisis y reflexión, entonces por lo mismo tenemos que enseñar, y para enseñar tenemos que aprender. Entonces, eso es la primera aclaración. Y la segunda aclaración es que me ocurrió que en estas últimas semanas he tenido nada. Por lo tanto, para cumplir con la tarea, usé la inteligencia artificial. Y les quiero mostrar cómo lo sé. ¿No? Ahí está. Entonces, como ven, usé Gemini. La gracia de Gemini es que primero. No está bien. Gemini, la gracia de Gemini es que una de las herramientas que uno puede adjuntar es un cuaderno del notebook que leen. Entonces, como Magdalena nos compartió el cuaderno, lo puse como adjunto y ahí está el prompt que usé, ¿no? Tal vez si puedes moverlo de acá mismo con la de la pizarra. Ya. Debiese dejarte. Ya. A ver. Creo. Sí. Siento tanto la vida. No, al lado. Me ilusioné. Ya. No. Sí. No. Aquí. No. ¿Qué se viene a hacer? ¿Dónde está por dónde está el puntero? Yo creo que ese es el punto. No funciona. Ya. Bueno. Y entonces, aquí está. Aquí está el prompt que usé. ¿No? La Universidad Católica de Cuba ha constituido una mesa un laboratorio sobre el uso de la inteligencia artificial en la docencia. Soy uno de los integrantes de la mesa referida y corresponde trabajar en una de las problemáticas priorizadas, que es la evaluación de los aprendizajes y contextos mediadores. Específicamente, de los programas de desafíos que ella plantea para la evaluación de integridad académica y la validez de los procesos evaluativos, asume el rol de integrante de la mesa y elabora un documento sintético que aborde los siguientes tópicos. Para la revisión de literatura, puedes usar el cuaderno Notebook LM adjunto, entrega el documento en un formato editado. Bueno, y me entregó el documento. Ahora, debo decir, sí, ¿no? Leí, no todos, pero leí algunos de los artículos que estaban en la carpeta compartida, que estaban en el cuaderno Notebook. Entonces, cuando leo el documento, sí, había consistencia. Un documento Word, y ese documento Word lo llevé al Notebook LM y le pedí que me elaborara una presentación, ¿no? Le puse sí como instrucción que la presentación usara los colores institucionales de la UCT, que privilegiara el uso de imágenes, esquemas, minimizar los textos y que además los tamaños de letra fueran mínimo de 18 puntos. Esas creo que fueron las instrucciones. Y entonces, esta presentación que me entregó Notebook y que me gustó mucho, es la que les voy a presentar a ustedes. ¿Ya? Esa es la historia del trabajo. Evaluación de los aprendizajes en contextos mediados por inteligencia artificial. Y entonces, la problemática que enfrentamos es, bueno, este es un título que creó la y me gustó mucho, la crisis del producto final, que se refiere es, pedimos un producto al estudiante como evaluación y entonces la existencia de la guía nos hace dudar. Bueno, ¿esto es guía o es resultado del trabajo y de la elaboración del
del estudiante. Ahora, con respecto a esta crisis, hay que decir que esto de que la guía hace el trabajo por mí, es cierto para tareas simples, pero cuando las tareas son más complejas, la calidad del producto que entrega la guía depende de la calidad de la instrucción que le das. Y para entregar una buena instrucción hay que tener un conocimiento previo de cuál es el producto que quiero generar, cuáles son las características que debería tener ese producto y cuál es el procedimiento para llegar a ese producto. Por lo tanto, una buena instrucción requiere del estudiante una capacidad de análisis. Y recuerdo para todos la definición de la RAE del concepto de análisis. Cierto que es examinar un objeto en sus partes, en su composición. Por lo tanto, en un buen producto que entrega la guía, hay mérito también en el estudiante, no es solo de la guía, porque hay que saber llevar. Puedo tener la herramienta más sofisticada, un martillo neumático, pero que yo la use no significa que la casa no se me vaya a caer. Entonces, eso es lo primero. Ahora, con respecto a lo anterior, esta crisis, me voy a quedar aquí. Esta crisis es válida cuando nos mantenemos en la lógica tradicional de la evaluación. Es una evaluación centrada en el producto, es una evaluación centrada en calificación. Y nuestro modelo educativo, UCD, ya nos dice que la evaluación debe ser para el aprendizaje y la evaluación debe ser un medio para el aprendizaje, o como el aprendizaje, es decir, evaluación formativa, metacognición. Y cuando aplicamos evaluación, cuando entramos en esa lógica, en ese modelo, ahí descubrimos, o yo descubrí también, que la inteligencia artificial es una herramienta que nos ayuda muchísimo en ese proceso. Porque claro, eso es lo que debiéramos llegar, ir de la evaluación del producto a la evaluación del proceso y del pensamiento. Evaluación del proceso, evaluación para el aprendizaje. Evaluación del pensamiento crítico, metacognición. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿No? Entonces, la inteligencia artificial o el uso de la inteligencia artificial que enseñemos a nuestros estudiantes, y lo hemos discutido en esta mesa, debe tener un enfoque antropocéntrico, ¿no es cierto? No nos sentemos en la herramienta, sino que sentémonos en el servicio que puede presentar al estudiante, que es lo que planteaba Jaime. O sea, que no nos tenemos que olvidar que esta es una herramienta para que el estudiante aprenda mejor y sea un mejor profesional. Pero claro, ¿no? Se difuminan las fronteras de lo ético y eso también, ¿no? Tenemos que discutirlo, tenemos que llegar a un acuerdo. No necesariamente va el estudiante, sobre todo que está desarrollando esto, va a influir en el entorno. Y si eso llega a ocurrir, también es responsabilidad del profesor de no haber puesto claramente los límites. Una ventaja interesante que tiene la IA es que puede entregar una retroalimentación automática. Si el estudiante tiene un producto, un texto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, le entregamos una rúbrica al estudiante para que desarrolle ese trabajo. Antes de presentarlo previamente, puede hacer la evaluación ayudándose con la inteligencia artificial y tener ya
una idea de la calidad del producto del trabajo que ha desarrollado. Entonces, en ese sentido, puede potenciar mucho el proceso de aprendizaje del estudiante. Y lo que tenemos que enseñar al estudiante es que puede tener esta interacción reflexiva, ¿ah?, con la idea. Por experiencia propia, he visto que es un excelente medio para aprender temas nuevos. O sea, lo hemos visto nosotros en el análisis de documentos, ideas centrales, y uno puede seguir viendo más antecedentes, más ideas, confrontar las ideas que uno tenga. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Y no lo hemos mencionado. ¿Cierto? Ya hablábamos de la pérdida de integridad, los sesgos que tienen los algoritmos y que no nos que no podríamos detectarnos. La atrofia de las habilidades por este uso excesivo, de que hablaba el grupo anterior, ¿no? El exceso de comodidad. Pero esto pienso, ¿no? Hay formas de controlarlo, ¿no? Y no por esto vamos a dejar de aprovechar esta oportunidad, que son las rutas personalizadas de aprendizaje. Hay una eficiencia docente gracias a la guía, entonces podemos implementar metodologías de aprendizaje con indagación guiada, autoinvertida. Ayuda mucho en esas metodologías que realmente la guía. Y además ofrece la posibilidad de realizar simulaciones complejas. Y la verdad de las cosas es que sin descuidar esto, ¿no? Pero creo que esas oportunidades hay que aprovechar. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Sí? Lo hemos hablado también para los estudiantes, una alfabetización en inteligencia artificial. La evaluación, sin duda, va a cambiar. Ya no tiene mucho sentido que le digamos al estudiante que elabore un informe. Que sabemos que vamos a usar la idea y es natural que use la idea. Y además, el informe va a ser evidencia de que aprendió, o una perspectiva, o una infografía. Pero lo que sí está claro es que si el estudiante es capaz de explicar, es porque sí. Y por eso mismo es que ahora las evaluaciones tienden a ser principalmente presentaciones orales. Lo que está muy bien, porque contribuye al desarrollo de competencias de comunicación oral, que es fundamental para un buen desempeño profesional. Los docentes también vamos a necesitar alfabetización. Y en el diseño de todos tenemos que aprenderlo porque tenemos que enseñárselo a los estudiantes. O sea, de la misma manera que yo les he mostrado a ustedes el prompt que utilicé, debemos pedir a nuestros estudiantes que nos muestren aquellos que tuvieron mejores resultados, que los compartan con los otros, que en conjunto hagan esta ingeniería del prompt que llamamos ahora. Y la universidad, por parte de la Universidad Católica de Temuco, tiene que procurar que exista una equidad del acceso. Va a haber algunos estudiantes que van a tener la capacidad de pagar por versiones mejoradas de reglas. Y en ese sentido va a tener la ventaja sobre los otros que no pueden pagar. Entonces, este trabajo que estamos haciendo en la mesa, ¿no?, va a exigir a la Universidad de Inversión. Porque si vamos a decir, sí, la IA vino para quedarse, la IA es una herramienta importante, valiosa, la tenemos que enseñar a los estudiantes, entonces, bueno, tenemos que permitir al estudiante que
tenga acceso a la mejor herramienta, a la persona. O sea, no sé si la institución tiene claro en qué se está involucrando cuando pide constituir esta mesa. Y como les decía, ¿no? El aprendizaje y las evaluaciones deben tener una orientación formativa. Tenemos que entrar al detalle del trabajo realizado con la inteligencia artificial. Lo peor que podemos hacer es mirarla como una caja negra y Ahora sí, funciona. ahora funcionó. A ver cómo lo vuelvo. Ya. No, mi compañero en gimnasio. Ahí está, ¿eh? Ahí le puse duplicado. ¿Ah? Ahí le puse duplicado. Tienes que ahí partiste la pantalla ya al lado del lápiz. Ahí abajo. Ahora estoy compartiendo el computador, sí. Sí, pero está bien. Perdón, tomé la pantalla, Sí. usé el video como interno y maté. Pero, bueno, no sé. Voy a ver, mientras Mientras la idea, como les decía, no verla como una caja negra, no obviamos, nos desinteresamos en cómo la usamos, sino que al revés, ¿no? Entramos, vamos al detalle de cómo se usó. El trabajo, le decía hablar de caja blanca, pero en realidad debería ser caja transparente, porque el trabajo que realizan los estudiantes con la IA tiene que ser visible, tiene que ser auditable, trazable. Deberíamos poder conocer toda la ruta, desde el primer borrador hasta el trabajo final. Porque esa evolución en el producto implica una evolución en las instrucciones, esa evolución en las instrucciones implica que ha habido una evolución en el entendimiento. Entonces, para la elaboración de este marco regulatorio, cláusulas claras, ¿cuándo va a estar permitido? Ojalá que en la mayoría de los casos. ¿Cuándo vamos a restringir o prohibir? ¿Ya? O lo que hablábamos de la transparencia, ¿sí? Y es el ejercicio que quise hacer al inicio también, ¿no? Sobre el uso de la autoría. Creo que hay que también enseñar predicar con la práctica. Entonces, si he elaborado una presentación con IA y la voy a exponer a mis estudiantes, creo que hay que hacer ese ejercicio de explicarles cómo lo hicimos. Y van a entender que la IA me ayudó en la tarea, pero no hizo la tarea por mí, porque yo les estoy explicando. La defensa oral siempre me va a permitir validar un trabajo. La defensa oral, y es defensa del trabajo. Ahí es donde vamos a pedir el argumento, la fundamentación, el por qué eligió o decidió que el producto de la IA era un producto válido. Y ojo con los detectores de inteligencia artificial, porque sabemos que generan muchos falsos positivos. Y teniendo ya un mecanismo de validación, creo que no hay que caer en esta práctica de persecutorio, ¿no? Del que usa o no usa la IA. Creo que, obviamente, en una evaluación escrita, en aula tradicional, en el que quiero que el estudiante
demuestre que ha permitido resolver un problema, obviamente que ahí no dejamos permitir, así como tampoco le permitimos el uso de celulares. ¿Cuáles son los desafíos y las preguntas abiertas, no? ¿Cómo graduamos la autonomía por año académico? ¿Cómo validamos perfiles habilitantes? Y aquí lo... También me parece que la vista la tele de ayer. El que sabe, sabe. Pero bueno. Acá en el norte, ya cambiaron la vista. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, los desafíos y las preguntas que quieran. ¿Cómo graduamos la autonomía por ahí académico? No es lo mismo trabajar con ella en un estudiante de cuarto, quinto año y mucho más maduro que el estudiante de primer año, y por eso es tan importante la evaluación de encuesta. ¿Cómo validamos perfiles habilitantes? Lo decía Sibel, es muy distinto a la realidad de una facultad de diseño y arte a una facultad de ingeniería, salud, exacto. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo garantizamos la equidad ante los procesos de inteligencia artificial de pago? Perdón por la extensión. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Gracias. Voy a pasar rápido porque Jimena tiene que. Ustedes están igual en la hora, ¿cierto? Ya. Sí. Sí, va a tener que acortarse el tiempo. Fabiola, ¿se tiene que ir rápido? Sí, entonces pasemos por la sí, así muy breve. Sí, para comenzar, podemos también podría ser que nosotros sería que lo hagamos seccionado, que luego hagamos una conversación, pero que alcance a ser una hora. Y nosotros contamos. Pero quizás que se empieza a repetir lo mismo. Es que eso, a lo mejor no decir todo, pero decir lo que. Sí, por eso. Ya. Quizás reducir la misma idéntico que se estudia. Danos 5 minutos. Implementar. Ya. Bueno, nosotros trabajamos con Jaime también en Salón, fiscal, también forma parte de. Y el tema es el rol docente y el desarrollo profesional en contextos mediados por la inteligencia artificial. ¿Ya? Ese es el tema del que nos hicimos cargo y estamos trabajando un poco sobre la planilla. La verdad que ya nos habíamos reunido para hacer el trabajo, pensamos que era para la sesión anterior. Entonces, ahí nos reunimos y trabajamos sobre la base de las preguntas que se nos habían compartido, no sobre esta planilla, y elaboramos una acta y todo, y nos pusimos súper aplicados, ¿ya? Y después apareció la planilla, entonces lo que hicimos fue un poco la conversación que habíamos tenido inicialmente, fuimos vaciando la información de nuestra planilla y ahí fuimos complementando un poco la estrategia. Entonces, algunos puntos quiero señalar porque hay varias cosas que se repiten, ¿ya? En torno a la problemática, ¿no es cierto? Se nos hacía la pregunta de qué consistía esta problemática en el contexto de la docencia universitaria, ¿ya? Entonces, respecto de eso, nosotros pensamos que esta problemática se centra en que la inteligencia artificial compite con las tareas y funciones que hasta hace muy poco eran exclusivas del docente, ¿no? Todo lo que tenía que ver con explicar contenido, realizar expresiones, responder preguntas, clarificar conceptos, era un rol que tenía el docente. Entonces entra ahora en tensión porque empieza a competir un poco con ese rol, ¿ya? Entonces, esa situación obliga principalmente a que el docente se transforme, lo que ya decíamos, en un facilitador político, ¿ya? Y que no se identifique como el dueño del conocimiento, sino que también ahí hay un cómo asume el rol docente, ¿no? Y se perfecciona para dominar la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, claramente es un perfeccionamiento que nosotros tenemos que tener en orden de no ver a esto
como un software estático, sino que es algo que cambia constantemente. Eso también genera una tensión. Después lo pusimos abajo porque los ritmos que tenemos tampoco nos dan para estar en una capacitación constante y de alguna manera ir alcanzando, o sea, eso también puede generar un estrés, una sobrecarga, en fin. Entonces después también lo pusimos abajo en otra de las dimensiones, ¿ya? También hay una demanda a raíz de lo que presentó Nicolás de formación docente y de la relación alumno-profesor, cantidad de alumnos por docente. Entonces, eso genera, hay incluso una demanda, porque es distinto la evaluación escrita que decía Nicolás, que chequear 67 estudiantes uno a uno con presentación. Además, para saber que el PRON lo domina, que está aplicando como dice los niños. Entonces, uno a uno, aunque tenga un equipo de más amplio, demanda más. Y eso hay que dejarlo registrado, porque eso es un mayor. Sobre todo en carreras básicas, recién por profe. Claro, más adelante se nos hacía la pregunta, oye, pues sí, chico, que tenía que ver con los riesgos asociados, ¿no es cierto?, si no se regula, ¿ya? Y nosotros planteábamos ahí, y para explicarlo por lo que se acaba de mencionar, lo que tiene que ver con el aumento de la brecha digital y cognitiva, que bien decía Nicolás recién, ya claramente el docente mejor capacitado en inteligencia artificial, con mayor dominio, con mayores recursos, puede más capacitados de la misma forma, ¿sí? Esos estudiantes también van a tener un acercamiento diferente. ¿Te fijas? Entonces, hay un tema de inversión, ya, sumamente importante, si bien uno puede ver beneficios, ya, que tienen que ver con algunas tareas administrativas, y uno podría decir, ya, eso me descarga, ¿no? Me descarga de tiempo, pero el tipo de evaluación cambia, por lo tanto, eso me recarga. ¿Ya? Entonces yo creo que ese ejercicio hay que hacerlo, ¿ya? Yo creo que es importante que si estamos en una mesa para discutir este tema, porque estamos dispuestos a asumir ciertos costos que emanen un poco de la discusión que se da acá. Yo creo que eso, no sé qué tan claro esté, digamos, qué tanta claridad hay respecto de eso, porque no es poco, ¿sí? No es poco en términos de capacitaciones, en términos de registros pagados, ¿no es cierto?, en términos de cómo vamos a manejar los datos, ¿ya? No sé, son costos asociados ya a las secciones, el número de estudiantes, en fin, ¿ya? Eso aparece, como les digo, un poco más adelante. Sí, nosotros pensábamos que no era una formación en esta sala de ir a la capacitación. También pensamos que era un acompañamiento de enseñar en aula, sí, exacto. No una capacitación de ahí, aquí, pinche acá, pinche aquí, el algoritmo tanto, eso yo. Sí, no lo veíamos así, como ha sido un poco hasta ahora. Sí, creo que es muy diferente. Claro, los marcos regulatorios que revisamos, ya lo que mencioné, con ciertos marcos regulatorios que existen, plantean que esta lógica que tenemos nosotros acá de talleres aislados y todo no funciona para este tipo de cosas, ¿ya? De hecho, nosotros colocamos acá que se propone fortalecer el rol del SINAC como una instancia de apoyo permanente para el cuerpo docente, trascendiendo la lógica de talleres aislados y avanzando hacia un sistema articulado de acompañamiento técnico-pedagógico, ¿sí? Este sistema debería ofrecer orientación continua frente a dudas técnicas, pedagógicas y éticas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial en la docencia, idealmente mediante mecanismos de apoyo oportunos o en tiempos cercanos a las necesidades del docente. Lo habíamos planteado así, eso decía mucho en la literatura, ¿sí? Aquí es como que se instala una mesa y se instala con todo eso para hacer, digamos. Esa era un poco la lógica, ¿ya? Porque el avance es tan rápido que cuando nosotros llegamos siempre es tarde, ya estamos tarde, ¿no? Entonces,
Eso es algo importante, digamos, que pudimos levantar ahí respecto, digamos, de ese tema. Para continuar ahí con esa idea, ya, y el rol docente, que es lo que nos corresponde, entonces esta situación obligaba a transformar en un facilitador crítico, no dueño del conocimiento, como yo decía, se perfeccione para dominar la inteligencia artificial, el curso del acento que poníamos recién, cambia estrategias evaluativas, ya, este rol que estamos cumpliendo ahora, en lo inmediato, o así partimos de vigilante para evitar el plagio y eso ya fue, digamos, ya, y no delegue la enseñanza a la inteligencia artificial, sino que en el fondo no generar esta sensación, ¿no es cierto?, de dependencia, ¿ya? De ahí que el uso pedagógico, la formación docente en el uso pedagógico de la inteligencia artificial no debería limitarse al manejo técnico de la herramienta, sino que debería integrarse, ¿no es cierto?, como una dimensión pedagógica, ya que permita de alguna manera comprender, ¿sí? Así lo habíamos señalado, cómo estas tecnologías podían apoyar de manera significativa el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? En lo que refiere a cómo se manifiesta en la práctica, porque la pregunta es si es la práctica docente y estudiantil, ¿ya? Como ver un poco la problemática situada, ya los estudiantes vemos que producen sus trabajos con inteligencia artificial, ¿ya? Lo que de alguna manera distorsiona, podríamos decir así, había algún texto más crítico, falsea, ¿ya? El aprendizaje, y en el sentido de que en muchos casos les hace sentir que han adquirido el conocimiento, ¿ya? Entonces eso también es peligroso, ¿sí? Porque el hecho de que yo lo use no quiere decir que ya lo internalice, ¿no? Entonces ocurría mucho eso. Sin embargo, veíamos algunas limitaciones, ¿no es cierto?, al momento de pasar a la otra fase, de explicar, de defender, ¿ya? También teníamos otro grupo de estudiantes que lo vemos en la práctica, que utilizan la inteligencia artificial como un ayudante, ¿sí? Funciona como un tutor, como un ayudante, ya cuando la necesidad previa, o sea, cuando no tengo tiempo, esa es la reacción, ¿no? Cuando no encuentro al docente, le fui a buscar y le iba a hacer una pregunta y no lo encontré, entonces ya recurro, ¿ya? También ahí hay otra manifestación, digamos, clara del uso, ¿ya? Entonces cuando ocurre esto terminan reemplazando, porque igual tienen otros recursos, ¿ya? A lo mejor tienen tutoría el curso, tiene ayudantía el curso, ¿ya? Y me salto esa etapa, ¿no es cierto? Y voy a la inteligencia artificial, ¿ya? Eso tiene otras consecuencias también, dejan de interactuar con sus pares de cursos superiores, o sea, hay un montón de implicancias. Estoy mencionándola así en términos rápidos, digamos, pero hay un montón de implicancias. También agregamos el hecho de que no todos los estudiantes, y ahí volvemos a lo mismo, pueden pagar una super tía, le pusimos acá, ya, y eso empieza a generar, ¿no es cierto?, esta brecha respecto de quienes utilizan una guía gratuita, ya se empieza, ¿no es cierto?, a ver. En lo que respecta al docente, ya, cómo se manifiesta, hay una vuelta en las evoluciones, hay una vuelta al papel, ya lo colocábamos así, ya, y veíamos que había una solución pero parcial de algunos problemas prácticos, digamos. Lo que decía Nicolás, esto aleja al estudiante de un contexto real de trabajo, ¿sí? O sea, puede ser una práctica para un ejercicio de clase, para una actividad momentánea, de un momento, pero hay que incorporarla, ¿sí? Sí, el volver al papel no es la solución, que es lo que se escuchó mucho, ¿no? Ya a la prueba de años, no, sabes que está con esto, volvamos ya, por ahí nomás. Por eso digo que es una práctica interesante, pero también uno le gusta incluso ver la caligrafía, ¿no es cierto?, ver cuáles son los recursos que tienen, uno entra un poco en esa dinámica, ¿no? Cuando trabaja cursos que se vinculan más con la lengua, pero no lo puede ser. No puede ser, eso no es. Entonces, si bien así lo estamos evidenciando hoy en la práctica, era un poco para responder a
a cómo se manifiesta, ¿no es cierto?, actualmente. Nosotros ya hemos planteado, pero no hemos trabajado en esta diferenciación por el ciclo. Ciclo básico, ciclo intermedio y ciclo de vida. Sí. De diferencia. Hay más autorregulación, Sí. hay más elaboración propia, iglesia auténtica, versus el ciclo inicial, que a lo mejor es la caja es, y viene nomás, ¿no? Eso lo habíamos pensado como una cosa gradual. Eso te digo, ahí ya hay que entrar a la área chica, ya de cómo se puede proponer alguna estrategia, en qué niveles, ¿no es cierto?, algún tipo de práctica, etc. Y bueno, en lo que refiere a tensiones y dilemas, alcanzamos aquí a tirar algunas líneas, ¿ya? Y en lo que tiene que ver a riesgos y oportunidades también, por ejemplo, riesgos asociados si esto se regula, ¿ya? Siempre en el plano que estamos abordando nosotros, que tiene que ver con el rol docente y el desarrollo, digamos, profesional en contextos mediados con la inteligencia artificial. Veíamos que se corre, bueno, claramente el riesgo de sustituir al humano, ¿ya? Que se deben definir funciones, acciones, actividades que solo un humano puede realizar, que definitivamente no, ¿sí? Y que no se empieza a perder la empatía, la creatividad, la solidaridad, no sé, el uso ético, la creatividad, etcétera, ¿no? Compañerismo, en fin. El aumento de la brecha digital, y no solo brecha digital, sino brecha digital y brecha cognitiva, ¿ya? Sí, lo que mencionábamos recién respecto del dominio del docente, un docente mejor capacitado, con mayor dominio, con más recursos, digamos, formará estudiantes con mejores capacidades críticas respecto al uso de la inteligencia artificial, que otro que no muestran eso, ¿ya? Entonces, también se requiere información en cómo funcionan, digamos, estos algoritmos, ¿ya? Estas cosas, ¿ya? Para, si yo entiendo, puedo discriminar de alguna manera. Esa es la idea, ¿ya? Lo que mencionábamos recién, el rápido avance de la tecnología obliga al docente a un perfeccionamiento continuo, que se traduce en una jornada laboral extremante, extra, o como quiera que se vea. Hay un trabajo invisible, ¿sí? Ahí que tiene una alta demanda de tiempo del docente, ¿sí? Que no sé si eso está ahí en el radar. Y te voy a pedir que constemos para que súper. alcancemos. Y sí vimos oportunidades también, quiero decir, ya, o sea, también hay oportunidades en esto, 2 o 3 cosas, si está bien formado, se puede evidenciar una reducción en la carga administrativa, o sea, uno puede ver al espacio en lo que sí se puede ver, ¿no? Se evidencia una oportunidad en la delegación de tareas mecánicas de la docencia también, no solo la parte administrativa por un lado, sino que también tareas vinculadas con la docencia, que ahorra tiempo y así también permite un trabajo más personalizado. O sea, sí somos capaces de ver oportunidades y la literatura también lo presenta así, ¿ya? Pero depende mucho también del escenario institucional. Sí. Eso, súper. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias. Disculpen por estar apurando, pero hay quienes se tienen que... Sí. Y me gustaría igual escuchar lo que trae el grupo 3, brevemente lo que se pueda. Yo sé que Fabiola se tiene que ir, pero ojalá no repetir las ideas, porque ya han ido surgiendo ideas comunes que ya han ido apareciendo y tratar de focalizar en lo que no se ha dicho ¿ya? Para escuchar brevemente y así luego yo voy a mandar una síntesis y ahí pueden volver a reflexionar y luego en las siguientes reuniones vamos a seguir mirando, ¿ya? A nosotros nos corresponde ética, equidad y formación responsable en el uso de guía, y seguro que tenemos características muy similares, solo que la problemática de la ética está en la habla ética, el equidad está en el derecho, ¿no es cierto? En este caso pensamos en temas como el derecho de autor, en temas de inteligencia artificial, pensamos que particularmente es importante el tema de los derechos de acceso, equidad y la utilización de ellos como herramienta de apoyo y no sustitución de las personas que no pueden vivir con este criterio, ¿no es cierto?, de la dignidad humana, pensamos también en el siglo cristiano de la universidad.
No voy a leer todo, voy a mencionar algunos. Hay cuestiones comunes que son, por ejemplo, el uso responsable de la IA que involucra tanto a estudiantes y docentes, y en casi todos los textos se habla de los mismos valores, ¿no es cierto? Principios, la transparencia, la responsabilidad, que son fundamentales. Y que también, ¿no es cierto?, se repite el tema de la formación responsable de la IA, cómo se hace esto, cómo se distingue la dimensión ética y la dimensión cognitiva. Eso también nos pareció muy interesante. Mientras la dimensión ética refiere a principios como la honestidad académica y la integridad, la dimensión cognitiva se vincula con el desarrollo del aprendizaje crítico. Una cosa que discutíamos es que en términos éticos hay varias corrientes, pero lo que más aparece son una ética principialista. Aparece principios, siempre al principio de los principios hay un texto que pusimos al final, que sería la Declaración de Montreal sobre el uso responsable de inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces nos llama la atención que, viendo también corrientes éticas nuevas, digamos, actuales, se haga énfasis en esta ética como principio. ¿Qué otra cosa pusimos ahí en esta dimensión ética? Pusimos, bueno, cómo se manifiesta actualmente la práctica estudiantil o docente. Teníamos la inquietud de conocer qué piensan los estudiantes buceteros con el uso de la lengua. Teníamos considerando estos aspectos éticos. Alfabetización también, ya se ha dicho, de docentes y estudiantes, y también algunas funciones que voy a mencionar. Funciones éticas y pedagógicas. Diferencias en las percepciones docentes. Porque mientras hay docentes que, ¿no es cierto?, potencian el uso, hay otros que todavía situaciones que se resisten a usarlo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer frente a estos criterios comunes hay que tener respecto a la formación universitaria? Otra atención es la evaluación, que también se ha dicho, el aprendizaje, ¿no es cierto?, si es que comprende los contenidos o si se ha delegado todos los procesos a inteligencia artificial. Profundización de desigualdades educativas, igual creemos que es una brecha, puesto que no todos los estudiantes, también lo han dicho, cuentan con las mismas condiciones de acceso a tecnología, computadores, conexión a internet, los dispositivos, ¿no es cierto? Y tampoco los profesores, todos cuentan con competencias digitales suficientes, estudiantes y profesores también. Entonces, utilizar herramientas de manera efectiva involucra, ¿no es cierto?, esto de invertir, porque también decíamos el uso de versiones gratuitas o limitadas, modelos de IA pueden generar diferencia en la calidad. De hecho, les comentaba cuando venía caminando para acá, unas jóvenes estaban hablando de que tenían que comprar y pagar más para que hicieran mejor el trabajo, porque venía apurado, pero quería poner atención. Si bien que nuestra compañía puede aumentar la productividad, también plantea de procesos cognitivos sean delegados, ya se ha dicho, y aquí nosotros conversamos, a ver, nuestra metodología ha sido que nos hemos reunido 2 veces. Hemos más bien conversado e invitamos a un filósofo de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía que trabaja en estos temas. Entonces él nos daba algunas orientaciones, palabras que pusimos esto de, por un lado está el engranaje reflexivo de la máquina, donde se depende exclusivamente de ella, y por otro lado el pensador artesanal e ineficiente que prescinde completamente de ella. O sea, como se conversó también sobre el uso de tutores basados en IA, que hablan interrogantes sobre el rol docente, que también se planteaba aquí, ¿no es cierto?, la naturaleza y el acompañamiento educativo, la preocupación ética. Y cómo integrar la IA en la aula sin dejar lo relacional de este proceso de enseñanza-aprendizaje que ya se ha hecho bastante largo. Y aquí, ¿qué onda la literatura? No basta con tener instrucciones éticas, trabajar con educación, hay que pensar en cómo traducir eso con implementación institucional, que es lo que estamos haciendo. Tenemos algunas ideas principales ahí que aparecen frecuentemente en la literatura: la alfabetización en línea, el uso responsable de ella, las brechas de acceso y el tiempo de la evolución. Y tenemos algunas fuentes claves que estamos ahí, las que tenemos que leer. Riesgos asociados a nuestra regula, formación deficiente del estudiantado para el futuro laboral, flexibilidad sobre su uso, que es lo reemplazable y lo reemplazable de meses. No terminamos todo porque nosotros pusimos como meta llegar hasta el punto 4 y perfecto, en el fondo todos los temas se van relacionando súper fuertemente y es difícil no hacerlo. De cómo no va a estar vinculado el estudiante con el rol docente, con la institución, con la ética. Pero nos damos cuenta que van a haber diferentes aspectos en los que a lo mejor cada uno de los grupos va a profundizar, que se van a tocar con los otros, pero que van a entregar diferentes miradas respecto también de esa profundidad.
interesante igual que hayan invitado a un filósofo. Que nos acaba de enviar algo Sí, también, también. que es algo que no habíamos pensado en la lectura, me pareció. Un añadido ético sobre algo más político, Sí. porque hablaba de cómo el gobierno de Estados Unidos tuvo alguna empresa de inteligencia artificial para llevar a cabo un programa de vigilancia masiva y solicitó los servicios de Anthropic, una compañía de Sí. Anthropic se negó y OpenAI, la empresa de ChatGPT, se accedió, por lo cual efectivamente mucho usted se da como conflicto político de esta empresa ya funciona y todo, pero en base a este contrato que se salta ciertas consideraciones éticas. Entonces, ¿qué programa elegir en torno Claro. a ese tipo de Y también a la delicadeza de los datos. No sé si lo mencionaban ustedes o ustedes en el grupo, en el fondo, que nosotros generalmente estamos utilizando esta inteligencia artificial y ahí nos estamos viendo que el grupo 5, primero no alcanzábamos y segundo no pudieron estar. Pero ahí viene todo el recuerdo en el fondo respecto de lo institucional, de cómo estamos utilizando inteligencia artificial, estamos incorporando. Tal vez hay datos privados que están ahí llegando a esa IA y son IAs que tienen sus bases de datos en otros lugares que ni siquiera están quedando acá. Entonces, como hay instituciones igual que están transitando a generar IAs locales, en donde toda la información queda alojada a nivel institucional en servidores locales y que por lo tanto tampoco está esa fragilidad de que esos datos los puede tomar luego una empresa X y hacer con ellos lo que quiera. ¿Sí? Y en el fondo también viene un poquito a cuidar esta información. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que había mucho que conversar al respecto, pero nada, estamos pasando tanto, sí, muy interesante. Creo que escuchar esto, todo lo que se va haciendo. Sí, yo grabé, pero solo para hacer transcripción, ¿ya? Entonces luego les voy a compartir un acta nuevamente, como siempre, con algunos apuntes claves y también lo que el grupo 5 trabajó, ¿ya? Para que tengamos la mirada general. Muchas gracias. La transacción por día. Sí, yo dije que aparece declarado una persona que me. Entonces la yo me metí, ya lo empecé a usar y después que estoy grabando y no salía. No es para hacer recibir mejor tenía. Sí. Ya, que están muy bien, Sí, pero se cerró, ya, que esté muy bien. Se cerró el formulario, pero ya no hay problema. ¿Tienes el documento? Si no está en línea, no está en línea. Entonces yo lo quería llenar ahí, pero ahora viéndolo llenar, no tengo voy a hacer esa bomba. Sí, se cerró. Pero no hay problema, porque en el fondo yo soy vegetariana y todavía no mando la bienvenida a las comunidades, se va a hacer hasta la otra semana, así que todavía está aquí. El documento está en la página. Ya, sí, lo tengo. Lo tienen en la constitución del plan de trabajo. Pero tengo abierto. Me lo mandas a mí. Ya, lo completas y me lo mandas a mí. Ya. Y yo lo ingreso ahí por internet. Ya, no hay problema. Súper. Nomás porque queremos más comunidades en las partes. Sí. Oye, mucho. Sí, no, yo lo he valorado mucho y yo le he dicho a Mónica muchas veces, le digo, si la IA es clave, porque en el fondo al principio era como mucho más difícil que a poco súper encapsulado así, entonces decía, es que no lo entiendo, es que ¿cómo te van a entender si tú no te vinculas? Eso es como lo obvio, si no te vas a conocer, además pertenecemos a una institución, hay que... No, se nota mucho, y para nosotros ha sido tema de conversación, o sea, el que hayan llegado 10 de todas las carreras, porque hasta el año pasado o sea, el año pasado igual, y el año pasado arquitectura también, hay mecanismos para esto, no estamos inventando todo, hagamos, ya que bueno. No, qué bueno, se nota mucho y muchas gracias, se nota tu mano ahí. En el espacio de trabajo. Sí, ahí si quieres hacer una carpetita porque ahorita suelto la comunicación, pero puedes hacer una carpeta y ponerle un grupo 2
Ya. Porque hay un recurso grupo 4, entonces le pones en una nueva carpeta, porque en el fondo ahí puede quedar varios documentos, lo que quieras ir subiendo del ordenamiento. Ya. Ya, entonces ahí, oye, pero interesante. ¿Qué cosa? Las conversaciones, Sí. las reflexiones, creo que si se diera el espacio más tiempo, uno podría ir profundizando en todos los temas. Yo pensé en varios proyectos de investigación. ¿Cierto? Porque salieron varias en- cosas. Sí, que estoy decidido a usar el recurso Sí, industrial, pero ahora me doy cuenta, o sea, de tener el registro de todo el proceso. de todo el proceso, el paso a paso metodológico de cómo estás abordando, que se aplica con el lenguaje al principio, cómo trabaja luego la búsqueda autónoma, cómo generar espacio luego de conversación a partir de lo que indagar, etc. Así es. Así Un es. continuo. Pero bien, me gusta